Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si es que queréis ver alguno de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que nunca se me olvida mandar un apapacho, un abrazo a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Mar Beltrán, que es monitora de Qigong, Mindfulness, terapeuta holística y más cosas que nos comentarás a mitad del programa. Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Me alegro. Tenemos a María Pilar Tejero, que es maestra de yoga con varias especialidades. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí. Y Marta Rodríguez, que es experta en reversos psicológicos y trauma complejo. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Pues si estamos listos, vamos al programazo, al temazo que tenemos hoy, porque es curioso e interesante cómo las mismas experiencias vividas por diferentes personas se pueden vivir de formas tan diferentes. Y eso nos hace dar pie al tema de hoy, ¿no? Del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero vamos a ver esto a qué sabe. Mar, vamos a empezar contigo. Venga, ¿Para ti qué es el dolor? pues el dolor es un concepto tan amplio que realmente podría resumirlo en que puede ser el resultado de algo traumático a cualquier nivel. O sea, puede ser Ujú, emocional, puede ser físico, puede ser la pérdida, puede ujú. ser que se decaen las expectativas que tenías sobre algo y te causa dolor. Ujú. Pues Me- interesante lo que estás comentando y hoy vamos a diferenciar, porque asumimos mucho el dolor emocional como dolor real, pero vamos a ver si es tan real el dolor emocional o es más el físico y el emocional es una respuesta basada en nuestras experiencias y herramientas a ese dolor que estamos Ujú. experimentando. Pero es interesante lo que estás comentando. Marta, ¿para ti el dolor qué es? ¿A qué suena esto del dolor? Mar lo ha dicho muy bien. A ver, ¿cómo describes algo tan abstracto, ¿no? Porque, bueno, es un sentimiento que no es agradable para Ujú, nadie, ujú, que normalmente se hace inmanejable, ¿no? ujú, Porque si lo pudieras manejar ya no estarías sintiendo dolor. Por ujú, ejemplo, un fakir en lo físico no siente dolor y una persona en lo emocional que no se identifica ujú, con ciertas experiencias que le podrían causar dolor a una persona más que a otra. ujú, Entonces es como algo muy subjetivo, ¿no? Pero ujú, es algo muy desagradable e incómodo que tiene un periodo, una duración. ujú. Depende de cómo la persona pueda llegar a manejarlo eso. Pues eso es tal cual, ¿no? Y vamos a ver que ahora la duración del dolor, que es más el sufrimiento, es lo que seguramente sí podemos hacer mucho y donde el ser humano realmente hace poco, ¿no? Porque piensa que es inevitable y nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento no es inevitable. Lo que sí es inevitable es el dolor, ¿no? Y a veces, vamos a profundizar. María, ¿tú qué piensas del dolor? Para ti, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es una respuesta pues ante una situación que Ujú, haya podido ocurrir, una respuesta pues emocional, sentimental. Nos puede doler el cuerpo físico por una enfermedad, ujú, nos puede doler el corazón pues ujú, por un desengaño o por una pérdida. Entonces es como una respuesta que tenemos pues hacia algo que nos ha pasado. ujú. Pues tal cual, ¿no? A ver, yo aquí diferenciaría un poco entre el dolor como consecuencia de algo físico, ¿no? Que se me hace maravilloso porque es una alarma, ¿no? O sea, el cuerpo te está avisando que hay algo que está mal y que tienes que corregir. Imaginaros que no hubiera una alarma que nos permitiera a base del dolor saber que tenemos algo mal. Moriríamos seguramente de muchas formas. Pero luego está el dolor emocional, ¿no? Que es la respuesta que damos a experiencias que nos toca vivir, que básicamente es en lo que nos vamos a concentrar hoy porque es mucho más amplio el dolor que vivimos como sufrimiento que el dolor que vivimos como dolor físico, ¿no? Yo creo que hoy en día en la actualidad es más el sufrimiento tal cual. Y hablando del sufrimiento, Mar, ¿para ti qué es el sufrimiento?
Yo creo que el sufrimiento es como una angustia emocional. Ujú, Sería como ya un pseudodolor para ujú, mí. O sea, ya en lo que se convierte el dolor cuando deja de tener como esa explosión de cuando pasa algo que te causa mucho dolor. Puede ujú, ser físico, puede ser la pérdida de alguien, o ujú. también puede ser causado por como una angustia interna. Hay gente que no hay ninguna razón externa que le provoque ese sufrimiento y sin embargo es como que él mismo se lo Ujú. no me sale la palabra, sería como que al final se lo causa, es como me causa sufrimiento que el mundo, que el planeta se esté destruyendo, me causa sufrimiento, yo qué sé, yo lo veo un poco por ahí, como una angustia ya Claro, de la... porque eso de que me causa sufrimiento tiene que ver con que lo vivimos como una consecuencia y no Exacto. como una elección. Y ese es uno de los problemas y ahora lo vamos a ver. Marta, para ti el sufrimiento, ¿por qué sufrimos? ¿Qué es el sufrimiento para ti, Marta? Bueno, el sufrimiento es identificarte tanto con el dolor que no quieres soltarlo, no Ujú, lo puedes resignificar, no lo puedes darle un lugar a ese dolor. ujú, em, y, como digo, resignificarlo de tal manera ujú, que eso que estás pasando y que te ha provocado dolor, tiene, para mí, tiene, como tú has dicho bien, tiene es una alarma, ujú, ¿no? Es una ujú. alarma. Entonces, cuando no estamos viendo que eso es una alarma y no nos alegramos de que esa alarma esté sonando y nos identificamos tanto con la alarma que alargamos el dolor y se convierte en un sufrimiento. Claro. Pues mira, pongamos un ejemplo yéndonos por lo de la alarma. Hazte cuenta que el cuerpo te avisa que hay algo que está mal, ¿vale? Tengo un dolor, por ejemplo, en el costado. Eso es un dolor, tal cual. ¿Cuál es el sufrimiento? El sufrimiento es cómo voy yo a responder emocionalmente a ese dolor que el cuerpo me está generando. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser una persona con muchas herramientas, evolutivamente consciente, y decir, bueno, pues es un dolor, hago lo que tengo que hacer, voy al doctor, me hago análisis. Se te fue la voz, se te fue la voz. ¿Se me ha ido la voz? Sí, A ver, ¿se me escucha ahora? sí. Sí. Vale, perfecto. El sufrimiento es la respuesta a ese dolor, ¿no? Que yo la elijo. Me empiezo a preocupar que será tener una enfermedad terminal, mi padre se murió de cáncer, voy a ver qué pasa, no puedo dormir bien. Ese es el sufrimiento. Por eso que es que comentamos que ahí sí podemos hacer mucho y ahora vamos a ver por qué. María, para ti el sufrimiento, ¿qué suena? ¿Qué es para ti el sufrimiento? Bueno, pues el sufrimiento puede estar debido por diferentes causas, lo mismo que el dolor. Y hay sufrimientos que son debidos pues a la misma vida, a las enfermedades, a la vejez, la pérdida, la muerte de seres queridos. Hay otro tipo de sufrimiento que viene por preocupaciones, por temores, por conflictos, por celos, por por apegos, ¿no? Y hay otro tipo de sufrimiento que es por nuestras propias limitaciones. Limitamos nuestra mente, nos ponemos obstáculos, nos cuesta abrirnos y hay carencias y a veces nos dañamos. Para mí, eso son causas de sufrimiento. Pues tienes toda la razón, María, aunque en realidad el sufrimiento es más sencillo que eso. O sea, pensamos Ujú. que hay muchas causas que nos hacen sufrir porque nosotros permitimos que muchas experiencias nos hagan sufrir, pero no Eso. porque traigan un sufrimiento implícito per se. O sea, no hay ninguna experiencia humana, Ujú. ninguna, que tenga una carga negativa. Ujú. El problema Sí. es cuando llega a nosotros. Como no sabemos filtrarla, como no tenemos herramientas, no nos han educado emocionalmente y conscientemente estamos escasos, porque es la realidad, nos lo llevamos la experiencia del sufrimiento, pero no vienen con sufrimiento. De hecho, hay una definición que a mí me encanta del sufrimiento y es la resistencia a la realidad. O Mm. sea, en realidad sufrimos porque nos resistimos a lo que tenemos que vivir. Claro, Mm. nunca sufre nadie cuando te invitan a una buena comida, o un chico guapo te llama, ¿no? O te toca la lotería, tienes una familia que te ama. Ahí nadie sufre. Bueno, Mm. normalmente, normalmente. ¿Sufrimos cuándo? Cuando no estamos de acuerdo con lo que tenemos que hacer,
perdemos un ser querido, tenemos que hacer algo que no nos gusta, tenemos una enfermedad por la cual no queremos pasar. Siempre que hay algo que se resiste a una realidad, a esa realidad que tenemos que vivir, empieza el sufrimiento. Entonces, esto es importante. Ahora, Mar, ¿tú crees que el ser humano sufre más desde la parte física, como dolor, o sufrimos más desde la parte emocional, como esa carencia de gestión emocional a la hora de las experiencias? Bueno, yo creo que la parte física, si algo te duele y tienes que sufrir por ella, es inevitable. Pero luego la Ujú, parte educacional, creo que también tenemos un componente con la religión, seamos ujú, católicos o no, de que ujú, seguirlo a base de sufrimiento. ujú. No se da nada con facilidad. O sea, es como todo lo tienes que ganar con el sudor de tu frente, eso implica sufrimiento, eso implica dificultad. Entonces creo que lo que gestionamos cada uno y aparte muchos componentes que se suman a nuestra manera de concebir el vivir con facilidad o el vivir con dificultad, sufrimiento. Claro, es que al final esa es la buena y la mala noticia, que realmente el sufrir, aunque esto parezca un poco utópico o parezca un poco surrealista, ¿no? Tiene que ver simplemente con nuestras elecciones. A mí mucha gente me ha dicho, Santi, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Que puedo dejar de sufrir? Sí, por supuesto que sí. De hecho, nosotros mismos, en nuestras propias vidas, si nos vamos a nuestra historia, seguramente habrán habido acontecimientos que los hemos vivido a los 20 años y hemos sufrido enormemente y hemos vivido lo mismo a los 30 y ni frío ni calor. ¿Cómo es posible si es lo mismo? Pues porque hemos cambiado nosotros. Esa es la buena noticia. La mala es que nos cuesta un poco gestionarlo. Marta, ¿tú piensas que sufrimos más desde la parte física o sufrimos más desde esa parte psicológica, emocional, con todas las tragedias que nos montamos? Desde la emocional. De hecho, bueno, muchos dolores también se somatizan por el tema emocional, ¿no? Ujú, Entonces, cuando hay mucho sufrimiento no procesado, impacta en el cuerpo, al final y al cabo. Hacerte daño, te puedes hacer daño de vez en cuando. Bueno, hay personas que tienen enfermedades que causan dolor, ¿no? ujú, Em, pero el sufrimiento es eso, o sea, como te digo, es resignificar la experiencia, porque como has ujú, dicho tú, en otro momento de tu vida, quizás lo mismo que te pasa ahora lo vivías de forma más angustiosa o viceversa. Yo me he dado cuenta que ahora, al tener más responsabilidades que cuando era joven, ujú, tengo más respuesta a cosas que no tenía cuando era joven, pero las mismas cosas que cuando era joven me angustiaban, ahora no me angustian, ¿no? ujú, Em, bueno, Santi, tú sabes que yo he pasado pues un periodo de 3 años de mucho dolor físico, ujú, mucho, pero no de sufrimiento, porque para mí eso era necesario. Y cuando ujú. entiendes que era necesario y que quien, como dicen en la Biblia, quien cree en Dios todo les para bien, vas a sacar algo de eso, vas a sacar algo de ese dolor. Es como quien, Claro, cuando la mujer que se va a depilar, ¿no? Duele, pero luego vas a tener unas piernas claro. suaves. Es que es lo que estamos hablando y se me hace un muy buen ejemplo que estás poniendo, ¿no? El hecho de que, pongamos un ejemplo tonto, María. Me duele una muela y me la tienen que sacar, ¿vale? Y me está doliendo. Eso es dolor. Hasta ahí me lo tengo que comer. Y aún así hay cosas para dejar de sentirlo. Pero bueno, la parte del sufrimiento está donde empiezo a resistirme a la idea de que no quiero ir al dentista, me asusta, lo paso mal, me va a hacer daño y 3 semanas antes de ir al dentista yo ya estoy sufriendo. Eso Claro, es evitable. Ahí es donde sí. entramos. Pero eso no lo podemos llevar a algo más serio, una enfermedad. Yo tengo gente que ha pasado por cánceres y no han sufrido. Mm. No han sufrido. Sí, han tenido dolores, se han tratado, han hecho lo que tenían que hacer, que ahora, por cierto, están sanos y no han sufrido. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tomo el control de mis emociones, ¿no, María? ¿Suena con sentido Claro, esto? claro que tiene sentido, porque tiene que llegar el momento para Ujú, querer salir del sufrimiento. Hay personas que por el motivo que sea, aprendizajes,
a lo largo de la vida o lo que sea, pues que aprenden a sufrir. Y entonces, pues es un aprendizaje como cualquier otro que hacemos y que se nos queda como instaurado en nuestro interior y que tiene que llegar el momento de darte cuenta, de decir, esto no me conviene, esto no me está haciendo bien, tengo que transformarlo. Es aprender a transformar la vivencia dolorosa en fuerza y en sabiduría para seguir viviendo. Eso Pues creo yo. qué bueno que tocas ese tema, porque ese, tal cual, al final el sufrimiento no es una consecuencia de algo, que es así como desgraciadamente lo vivimos. O sea, sufrimos porque lo vivimos desde desde la victimez, ¿no? O sea, yo soy la víctima de esta situación, experiencia, enfermedad o lo que sea. No. En el momento que tú entiendes que si puedes hacer algo, lo haces, como es tomar una pastilla para el dolor, pero que no puedes hacer nada respecto a lo otro, ahí empiezas a tener un poquito más el control de tus emociones, que es lo que gestiona el sufrimiento. Ahora, Mar, ¿tú crees que realmente se puede dejar de sufrir? Es como luchar un poco contra nuestra propia naturaleza, me da la sensación, porque, pero por supuesto que yo creo que se puede dominar bastante. O sea, si entras en un periodo, como decías antes, de aceptar lo que puede venir a tu vida, lo hayas tenido en cuenta o no, sea más complicado o no, si intentas aprender de la experiencia y aceptar y fluir con ella, es mucho más fácil. No sé si se puede erradicar el sufrimiento, eso ya lo veo un poco, pero sí que se puede mejorar mucho. Pues ya te digo yo, Mar, que por supuesto que se puede erradicar el sufrimiento. Ujú. La cosa es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos las herramientas? Porque claro, Marta, a mí en los talleres me han dicho, Santi, es que de verdad que parece que nos gusta sufrir. Porque yo conozco gente, amigos, familia, que tienen un problema, tienen la solución y no la hacen. Y siguen jodidos, siguen sufriendo. Entonces, Santi, ¿nos gusta sufrir? Marta, ¿tú piensas que nos gusta sufrir? Me has hecho la pregunta exacta que quería contestar. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, hay adicción al sufrimiento porque las personas se identifican con ese rol, con, con, con ese personaje y ya no saben vivir de otra manera. De hecho, hay personas con estrés postraumático complejo que han sufrido tanto durante su vida y que cuando eran felices y estaban sin preocupaciones les caía una encima, ¿no? O sea, si yo qué sé, alguien de tu familia te veía bien y feliz, te podía caer algo encima, o sea, un castigo, lo que fuera. Entonces, hay personas que se sienten más a salvo estando en el sufrimiento y estando mal. Y por eso, por eso les cuesta solucionar, como tú has dicho, cosas y cambiar el chip, porque esas personas tienen un estrés postraumático. Además, esto pasa como con la zona de confort, ¿no? Hay muchas veces que estamos mal en la zona de confort, pero como conocemos dónde estamos, preferimos eso a experimentar cosas nuevas que nos da más miedo, ¿no? La incertidumbre siempre nos ha dado mucho miedo. María, ¿tú qué piensas respecto a esto, de lo que está comentando Marta? ¿Podemos dejar realmente de sufrir? ¿Sufrimos por gusto? Puede ser que se sufra pues por eso, por el rol que se ha cogido, pero es que a veces el salir del sufrimiento pues también supone que tú puedas divertirte, que tú puedas hacer cosas. Por ejemplo, estás pasando por el duelo de una persona que has perdido y parece que ya socialmente pues a lo mejor no se ve bien que a lo mejor tú estés un poco más distendida o más tranquila. Entonces, podemos dejar de sufrir de esa manera personal y también podemos dejar a un lado lo que los demás piensen y seguir con nuestro proceso de vida y bueno, y sacar adelante nuestra vida. Claro. Mira, es interesante lo que estás comentando, porque me recuerda el sufrimiento por empatía, ¿no? O sea, como tú sufres, yo sufro. O sea, se te ha muerto tu perro, tú estás llorando, estás fatal y yo me pongo fatal contigo. Pero de verdad, o sea, de verdad estamos tan mal como para no entender y desasociar una cosa con la otra. Vamos a ver, se ha muerto tu perro. Yo lo siento mucho por ti y por tu perro, pero yo no tengo por qué sufrir. Volvemos al Pero mismo. eso también Dime, es Marta. ay, perdón.
Dime, dime. Eso también es una respuesta traumática. Cuando eres pequeño y no empatizas con lo que le está pasando a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, te puede haber rechazo. Entonces luego de mayor lo continúas haciendo. Yo me pongo, por ejemplo, de ejemplo yo, Ujú, que es un tema que llevo años trabajando. ujú. Cada Es día que, me pillo en un nuevo nivel de ujú, cómo empatizo y me hago claro, y tomo el sufrimiento del otro. claro, es que hay mucha diferencia entre yo comparta, te entienda, empatice contigo, te abrace, te lo que quieras, y otra cosa es que yo creo que con un sufrimiento que no es necesario. Si le estamos hablando de quitar el sufrimiento por nuestras razones, como para empezar a sufrir por las razones de otro, lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, la gente no sufre porque quiera sufrir. La gente sufre porque no sabe cómo dejar de hacerlo. No tenemos las herramientas. O sea, no es que nos levantemos diciendo, hoy quiero sufrir. No, es que no sabemos cómo. Claro. Inclusive cuando sabemos cómo, porque hay gente que me dice, oye, Santi, pero ¿y el que sabe cómo hacerlo y no lo hace? El que sabe cómo hacerlo y no lo hace no tiene la fuerza de voluntad para empezar a hacerlo, que es otra herramienta que te hace falta para dejar de sufrir. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es primero invitar a los oyentes a que entiendan que el sufrimiento es una elección, que sí, que es una elección inconsciente, ¿vale? Pero es una elección, con lo cual tú tienes el poder. Lo que tienes que empezar a decidir es dejar de sufrir. Y si no sabes cómo hacerlo, para eso hay profesionales o para eso hay cantidad de información que te puede ayudar a ir a ese lado. Y precisamente, Mar, hablando de eso, vamos a dar alguna herramienta que se te antoje que pueda servir para una persona que diga, vale, os estoy escuchando y me está gustando lo que me estáis diciendo. Yo quiero dejar de sufrir. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué herramienta podrías proponer? A ver, no sé si puede ser una herramienta o no, pero cuando te estaba escuchando lo último que estabas diciendo, a mí me venía mucho que dejar de sufrir tiene que ver mucho con madurar. Ujú, El sufrimiento está muy vinculado al sufrimiento del niño, ¿no? Entonces, seguimos, parece que porque hayamos crecido o lo hayamos olvidado, no tengamos todas las heridas, traumas, bloqueos, etc. de nuestra infancia. Entonces, ujú. el sufrimiento, igual que la empatía con el sufrimiento ajeno, tiene que ver mucho con el niño interior. Claro, pero ¿sabes Entonces, por qué, Mar? sí, dime. ¿Sabes por qué? Porque hemos crecido, mas no hemos madurado. Hay Exacto, mucha diferencia, ¿no?, entre por envejecer y supuesto. madurar. Entonces, claro, la herramienta sería madurar. Sería Maduro, maravilloso. deja de sufrir. Ajá, sí. Bueno, yo la verdad que haría terapias, constelaciones, me parecen muy interesantes y muy sanadoras, aunque yo no las haga, para conectar con qué te puede causar tanto sufrimiento a la hora de vivir, no porque sea algo puntual, sino que siempre estés sufriendo, porque un sufrimiento puntual lo puedes trabajar, pero si eres alguien que tiendes a sufrir por todo, yo iría muy al fondo. Claro. Es que has tocado un tema también interesante, porque una cosa es que uno sufra un momento, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, y otra cosa es que te ancles al sufrimiento. Justo. Y sufras por todo, absolutamente. Entonces, Además, ¿no? Entonces, claro, esa es la parte compleja. Ok, Marta, ¿alguna herramienta, por ejemplo, tú que has estado con situaciones complejas de vida, y alguna herramienta que te haya servido a ti para dejar de sufrir o sufrir menos? Bueno, sobre todo el tipo de creencias que tengas. Eso va a hacer una diferencia ya de primeras, ¿no? O sea, tú puedes tener en un momento determinado un dolor que te viene por lo que sea y eso va a durar más o menos, depende de las creencias que tú tengas con respecto a esa experiencia. Entonces, lo vas a convertir en sufrimiento o no. Eso es lo primero. Entonces, ir a una persona que resignifique tu vida, tu situación, muchas cosas, eso ya es la primera herramienta eh, Ujú. indispensable. Y luego O- tenemos, en mi caso, el IFS, porque yo somatizaba muchas cosas también. Yo, por Ujú, ejemplo, la primera vez que probé IFS, yo no podía levantarme de cintura para abajo, estaba fatal, un dolor terrible. Primera sesión de IFS, al día siguiente me desperté sin ningún dolor y yo dije, esto tengo que estudiarlo. ujú, Y el IFS ayuda
a sanar esas partes, que incluso esas partes que lo que hacen es, por ejemplo, lo que hemos dicho, sufrir por el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás hay un niño solito que solo podía ser visto cuando sufría por el otro. Entonces, sanando la parte que apareció de sufrir y sanando la parte del niño que estaba solito o indefenso, quitamos eso. Ok, pues ahí tenemos dos herramientas interesantes para la gente que quiera, obviamente, dejar de sufrir. María, ¿alguna herramienta que te apetezca compartir con la gente? Bueno, pues estoy de acuerdo con mis compañeras, lo que es buscar terapias o profesionales que de alguna manera te guíen y te acompañen es súper importante. Y luego, pues para poder avanzar, hay que primero despertar y enfocar la energía. ¿Cómo podemos enfocar la energía? Pues situarse en la realidad para hacer una lectura correcta de la situación que estás viviendo y luego cuidarnos físicamente, la alimentación, el ejercicio, dormir, cuidar el cuerpo y la mente, o sea, unirlos, conectarlos, los horarios, cuidar las relaciones, todo lo que nos nutra, personas que nos aporten y no que nos hundan, no sé, el autocuidado, buscar la fuerza interior y la fortaleza mental. Y todo eso puede... María, he dicho unas herramientas, te las acabas de terminar todas, no me has dejado ninguna. Pues sí, tienes toda la razón con lo que estás comentando, aunque también es muy cierto lo que estaba comentando Marta respecto a que si quieres dejar de sufrir por algo, tienes que reaprender a pensar sobre esa misma cosa. O sea, al final, lo que te hace sufrir es lo que piensas sobre eso. Pongamos un ejemplo, la muerte, ¿no? Que es algo que a todos nos pega de alguna forma por diferentes razones. Yo pienso en una persona que muera pensando en lo que es la muerte, que se acaba, que no sabe qué hay después, qué sufrimiento, y obviamente lo va a llevar fatal. Y yo pienso en un espartano, por ejemplo, ¿no? De hace 2000 años, o en un vikingo, que para ellos morir era un privilegio, era una maravilla. O sea, vamos aquí a darlo todo, ¿no? O sea, ¿cómo cambia el enfoque respecto a lo que piensas? Por eso es tan importante el pensar. Y otra herramienta maravillosa, si queremos dejar de sufrir, aceptación. Es impresionante cuando tú aceptas las cosas. O sea, nos estamos constantemente peleando con la realidad que hemos elegido vivir. Constantemente. Y todo el sufrimiento viene de ahí. De hecho, las Marta. personas que tienen TLP, trastorno límite de la personalidad, sufren muchísimo. Y una de los protocolos que se utilizan, de las terapias que se utilizan, aparte del IFS, mientras solucionamos todo con IFS, es la terapia dialéctica conductual, que consta de un núcleo central que es aceptación radical. Aceptación radical de lo que sea que esté pasando. Porque están, claro, muy, como ha dicho compañera Kimar, muy infantilizados, ¿no? Y entonces no pueden aceptar la frustración, el dolor, lo que sea que les provocan las situaciones. Y la aceptación radical. Y luego lo que es el EFT, Emotional Freedom Technique, también trabaja muchísimo con la aceptación. Cuando empezamos a aceptar con el tapping que hicimos el otro día, empezamos a aceptar la situación, algo se desbloquea, aunque no sea en ese momento, que sea dentro de unos días, nos cae la ficha. Es que totalmente, es que ver cualquiera de las situaciones, y esto os lo digo a vosotras y se lo digo a la gente que nos está escuchando, ve cualquier situación que en la actualidad nos está haciendo sufrir, la que sea. Vale, mi trabajo, estoy hasta el gorro de mi trabajo, no lo soporto más. Vale, te vas a dar cuenta que en el fondo hay una resistencia. O sea, te estás negando, no quieres ir, te estás resistiendo a. Y eso está causando sufrimiento. Sí, sabemos que hace falta madurez para aceptar las cosas que no nos gustan. Pero si tienes que comértelas porque te las tienes que comer, porque para algo están ahí, si no, no estarían, lo más inteligente es aceptarlas. No estamos hablando de que no trates de cambiarlas. O sea, aceptación no es resignación. Yo si puedo cambiar algo que no me gusta, lo trato de cambiar. Pero si no puedo cambiarlo, porque no está en mí, aceptación. Y es lo que estamos comentando. Pasamos del sufrimiento a
aflojar, fluir y vivir las experiencias de otra forma. Sí, Marta, ¿quieres comentar? Sí, eso forma parte de mis creencias, ¿vale? Cuando ves que algo no puedes cambiarlo, ¿no? No caer en la resignación, Ujú, sino en la aceptación, que es diferente. ujú. Pero si estás conectado con esa fuente divina que sabe más cosas que tú, que tiene el control de todo y tu ego está intentando llevar el control de todo y que quiere que las cosas sucedan de tal manera y todo así, ¿no? Ujú, Si en ese momento aceptas y aceptas que no tienes pajolera idea de cómo solucionar eso, ujú. Sí, algo superior coge y se mete y aparecen las respuestas. O sea, y Marta, aunque no aparecieran, aunque no se solucionaran las cosas, no importa, bueno, mira. aunque no se solucionen, la respuesta podría estar en sentirse bien con ello. O sea, Claro, es que al final, Mar, de lo que se trata es de que tú elijas vivir esa experiencia que estás viviendo, que la estás viviendo, no puedes escaquearte Ujú. de una forma diferente, no desde el no quiero, voy a ver cómo lo evito, me niego, soy una víctima, ¿por qué a mí? No, desde ahí estás jodido. Totalmente. No, es, vale, me la tengo que comer, pues vamos a hacerlo con gusto, ¿no? O por lo menos no con resistencia, no con sufrimiento. Bueno, yo ahí propondría una lectura muy interesante de un libro que se llama Deja de ser tú, Ujú, de Joe Dispenza. ujú, Todo el tiempo que estás hablando me viene. También el sufrimiento se acaba cuando dejamos al personaje que nos hemos creado. Tenemos un personaje interno que nos hemos creado, de yo soy así, tengo que responder así, mis metas son estas, causadas por tu familia, tu educación, tu exigencia. Entonces, cuando empiezas a liberarte de todo eso, también sería como llegar a un espacio de libertad, de cero exigencia, cero juicio, cero sufrimiento. ujú, Un camino de llegar a la sabiduría zen por un medio más actual, o sea, quitarnos el personaje, porque el personaje ujú. en realidad es el que nos hace sufrir. Pues sí, definitivamente, ¿no? Mira, y hablando de lo del libro, también hay una meditación que se llama exactamente igual, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que la recomiendo, dura media hora y es maravillosa, ¿no? Para quien quiera introducirse en el mundo de la meditación guiada. María, ¿tú qué piensas respecto a esto? ¿Tú piensas, por ejemplo, en algo de tu vida que te haga sufrir? ¿Tiene sentido lo que estoy comentando, lo que estamos comentando, de que deja de resistirte, fluye, coopera, y las cosas cambiarán? Claro. Es que la aceptación te lleva a la adaptación y la adaptación te lleva también, pues es consecuencia todo a la libertad. Te liberas. Es Ujú, lo que ha dicho Mar. Muy bien dicho. Es que te liberas. Y sí, claro que hay cosas en mi vida y en la de todas las personas que o aceptas y te adaptas o sufres. ujú, Entonces, yo por mi profesión, dando las clases de yoga, pues una de las cosas que más se trabajan es la aceptación. Si no ujú, puedo subir el brazo hasta aquí arriba, pues lo subiré hasta aquí. ujú. Tenemos que aceptar límites físicos, límites emocionales, aceptar la vida y Claro. aceptar muchas cosas. Es que si no, María, tenemos dos problemas, que no podemos subir el brazo hasta aquí y que además sufro porque no puedo subir el brazo hasta aquí, ¿no? Entonces, Exacto. claro, no imponemos las cosas de cómo están, no nos vayamos, que es que nos encanta, ¿no? Nos Sí, encanta llevarnos las experiencias a la tragedia y el drama, que estamos acostumbrados porque así hemos aprendido, pero podemos vivir desde otro lugar, que obviamente tenga menos sufrimiento. Pero bueno, antes de seguir con el tema, porque si no se nos va el tiempo, vamos a presentarnos para que la gente sepa un poco lo que hacéis, qué herramientas tenéis y dónde os pueden contactar. Mar, ¿te parece bien que empecemos contigo? ¿Vale? Pues Bueno, cuéntanos. vale, pues la Mm, verdad es que llevo muchos años formándome y bueno, soy maestra de Reiki, de registros acásicos, tengo la formación en arte terapia, también mm, soy profesora de Qigong, de meditación, luego hago masaje metamórfico, que me parece maravilloso, y luego también organizo talleres, retiros, o sea,
todo eso, en principio. Entonces tengo una página bueno, en Instagram que se llama Mar Chikun y Meditación, que es en lo que más me estoy dedicando ahora. Y en Facebook es el mismo nombre, Mar Beltrán, Meditación y Chikun. Ok. En Sí, Mar, continúa. Y luego Ok. vas a compartir los enlaces. Sí, por supuesto que sí, el que vosotros me digáis. Una cosa, Mar, ¿trabajas más a título presencial, online, grupal, individual? ¿Te da Sobre igual? todo presencial, la verdad que online he hecho muy poco, pero vamos, estoy abierta a hacer clases online, etc. Y estoy ahí buscando el espacio. Lo que pasa que me gusta mucho, vivo al lado de la playa y casi todo lo que hago es al aire libre, o sea, porque mucho Pues si mejor. buscas opciones online, estás en el sitio adecuado, porque Vale. nosotros, la mayoría de los terapeutas que salen en el programa, trabajan mucho online precisamente por lo mismo. Oye, Ah, Mar, entonces has comentado que la gente que te quiera contactar, Instagram, sí, básicamente. Facebook y bueno, y vivo en Santa Pola, o sea que me muevo por Alicante, Novelda, Aspe, haciendo talleres, Elche, por ahí. Perfecto. Yo creo que así bien. No Ok, sé. pues entonces invitamos a la gente que Muchas quiera gracias. algo de alguna de las herramientas que tienes, Mar, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. A ti, Marta, ¿vamos contigo? Pues cuéntanos. Bueno, yo me formé primero como kinesióloga Ujú. porque veía a mi madre que es kinesióloga, bueno, ahora ya está jubilada, en su consulta, como personas iban a la consulta a tratarse lo que fuera, y en el reverso psicológico que se hace, salía que no querían curarse. O sea, la mayoría de personas que iban a consulta salía que no querían curarse, porque había, ¿no?, un temita ahí que decía no te cures porque tal cosa, Ujú. ¿no? Cada uno con su tema. Y dije, wow, esto es fabuloso. Entonces ya me vine a Barcelona, empecé a estudiar kinesiología y me hice especialista en todo lo que son los reversos psicológicos, ¿no? Que por qué una persona no se cura o no consigue lo que quiere en su vida. Y dice curar, dice conseguir un objetivo, pareja, laboral, lo que sea. Y bueno, me dedico a eso, ¿no? Y todas estas cositas, estos reversos psicológicos normalmente vienen de trauma, ¿no? Trauma complejo y de trauma transgeneracional. Y eso también pues viene incluido, ¿no?, en todo esto de los reversos psicológicos. Y una herramienta que utilizo para ver todos esos reversos psicológicos, aparte de hablar con la persona, es la astrología psicológica. Tú ves en Ujú. la carta de golpe una foto de, uy, a ti de pequeña te pasó esto, 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 tu madre era así, 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 tu transgeneracional pasó esto, lo otro, ¿no? Y la persona se queda como en plan, hostia, sí, sí, Ujú. ¿cómo sabes, no? Ok. Y bueno, a eso me dedico, a ayudar a la gente a quitarle los reversos psicológicos. Vale. Y Marta, ¿dónde quieres que te contacten, te curoseen? Pues en Instagram es marta.rodríguez.roman. Ujú. Y en Facebook es Marta Rodríguez-Román. De acuerdo. Y misma pregunta que le hice a Mar, ¿también trabajas online, presencial? ¿Te da igual o Trabajo tienes...? online desde hace 7 años. Ujú. Al principio la gente me ponía pegas, ¿no?, que están muy acostumbrados al presencial, ¿no?, y más con temas así tan sensibles, pero desde la pandemia pues Y ahora ya pasa nadie al me pone revés, ¿no? ya nadie me pone pega. Ahora pasa al revés, ahora las pegas te las ponen para venir físicamente. Oye, ¿no lo podemos Si hacer no, online? tan Sí, acomodado. sí, sí. Mm. Vale, pues Marta, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? María, ¿vamos contigo? Muy bien. Pues bueno, yo me interesé por el yoga desde muy jovencilla, tendría alrededor de 17, 18 años. Tuve por ahí un libro que lo miraba admirada. Y hasta que mi padre no falleció cuando yo tenía 21 años, pues no empecé a practicar. Entonces, bueno, pues llevo ya 30 y pico años en el yoga. Tengo un centro de yoga que era mi sueño en Huesca. Allí llevo trabajando veintitantos y bueno, me he pasado 20 o así. Ok. Y bueno, pues yo me dedico cuerpo y alma al yoga. He hecho formaciones, he participado en formaciones. Ahora mismo me lo tomo con calma. No hago retiros ni nada de eso porque me dedico a mi familia los fines de semana.
pero sí que hago clases presenciales entre semana y se pueden conectar en vivo a la sesión, pues personas que quedaron de la pandemia cuando hicimos clases online, que nos resistimos, tengo que decirlo, pero al principio, y luego pues sí, hicimos pues conexiones en tiempo real. Yo doy la clase y hay varias personas que desde entonces aún se siguen conectando. Y bueno, si hubiese alguien interesada en recibir clases desde mí, pues bueno, sería una vía. Varias preguntas. Primero, ¿qué tipo de yogas practicas? Vale. Pues yo me formé en la ITA, en la Asociación Internacional de Profesores de Yoga. Es una línea que viene pues muy de Satyananda, Shivananda, es Hatha Yoga. Me formé en Yoga de la Energía con Pierre Losa, de Bruselas. Y bueno, pues he hecho otras formaciones, muchísimos cursos, como, bueno, ya podréis imaginar. Fui pues formadora en la ITA también, de la asignatura de Pranayama. Bueno, pues haciendo cositas. Vale, y te iba a preguntar algo más que en este momento se me acaba de olvidar. Si lo hacías a título presencial online, me has dicho, vale, ya lo sé. No, era otra Sí. pregunta, no me acuerdo. Si me acuerdo, te la comento ahora, ¿vale? Vale, ¿y dónde te pueden contactar María? Bueno, tengo Facebook y tengo Instagram, pero la verdad es que no lo muevo mucho, no publico demasiadas cosas, pero bueno, sí, por ahí pues Messenger, mensaje de Instagram, si alguien quiere saber algo más de mí, pues por ahí puede. Y Sí. bueno, ¿Pero con qué? ¿A tu nombre María Tejero o a dónde? ay, pues ahora mismo me pillas, es que ves, como no estoy muy yo de esto, Ok, bueno, no ya te importa. lo Cuando lo diré. sepas me lo dices y lo ponemos en el canal. Vale, ya Exactamente. me acuerdo de qué te iba a preguntar. Dime. ¿Enseñas, das clases normales o también formas a profesores? En su momento estuve en la ITA, Ujú, en la formación de profesores, y ujú, estuve 10 años en ujú. la asignatura de Pranayama, Ok. concretamente Pranayama. Y bueno, actualmente, pues ahora como el yoga ya se está haciendo, pues bueno, una profesión, Ujú. he participado también como evaluadora pues en la acreditación de competencias de yoga. Pero Ok. ya, como te digo, no he seguido más porque tengo tantas clases que dar y me encanta porque es mi propósito de vida. Ujú. ¿Que para qué más, no? Y Ok. con lo que hago ahora me siento satisfecha y, bueno, pues las personas veo que les llega, que les hace bien y ahí estoy. Pues suena fantástico. Yo siempre digo que el yoga tendría que ser obligatorio. Ojalá y algún día lo hagan, ¿no? Pues invitamos, María, a quien le interese pues, meterse en esto del yoga o retomar o hacer lo que quiera que tenga que ver con el yoga, que te contacte, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, pues nos quedamos sin tiempo para preguntas. Así que, Mar, gracias por estar hoy con nosotros. A ti por invitarme. Placer, de verdad. A ver si hay más. Marta, gracias también por compartir parte del programa de hoy. Gracias a ti y a vosotras. Y María Tejero, un placer que hayas compartido y nos Igualmente. vemos pronto seguramente. Venga. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.